Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el libro de Juventud en Éxtasis, hecho por Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este libro sinceramente nos deja muchos mensajes, como por ejemplo las enfermedades. Este libro habla sobre el sexo y sobre todo lo que encierra en sí, como ya lo había mencionado antes, las enfermedades, el embarazo no deseado, tantas cosas que dicen como el aborto, en fin, todo. Y les voy a hablar un poco de cada cosa. Cuenta la historia de que Efrén estaba en una fiesta de la universidad y estaba viendo desde muy lejos a una chica que se llamaba Joana. Él desde que la primera vez que la vio, definitivamente le gustó. Pensaba solo en ligársela y acostarse con ella. Y fue así, cabal. Al salir de todo, él la invitó a tomarse un par de copas, a, no sé, a hacer cualquier cosa. Y pasó lo que tenía que pasar. Llegaron a una habitación de cualquier motel, entraron, hicieron lo suyo, salieron y todo. De repente, cuando él llegó a su casa, revisándose su pene, se dio cuenta que tenía unos granos que no eran normales, obviamente. Se preocupó y fue hacia la biblioteca de su mamá, ahí dentro de la casa. Empezó a buscar libros sobre el sexo, sobre las enfermedades y sus consecuencias. Vio muchas enfermedades que lo asustaron, como el SIDA, que es incurable, y tantas enfermedades que él pudo ver ahí. Buscaba un papel en la gaveta de su mamá para apuntar las consecuencias de las enfermedades, y lo que sacó fue una tarjeta de un doctor, un terapeuta sexual. Este doctor era el doctor Asaf Marim. Desde esa misma noche, él hizo una cita para el día siguiente. Al día siguiente lo fue a ver y todo, consultó los síntomas, en fin, le dijo todo lo que había pasado. El doctor le recomienda su medicina, los tratamientos y todo. Al final de todo, él se cura y la secretaria del doctor Asaf, Damar, y él empezaron a salir juntos y se conocieron, se hicieron amigos, novios y así hasta que se casaron. Este joven, Efrén, practicaba el sexo como cualquier cosa, tal vez como una competencia con sus demás compañeros, con sus demás amigos, para ver quién era tal vez el que ligaba más llamas o algo así. Pensaba en que al tener tantas relaciones sexuales iba a tomar mucha experiencia para cuando cuando esté el momento de estar con su esposa, complacerla, bueno, con mucha más facilidad. Eso es lo que pensaba él. Pero cuando estuvo el momento, él pensó y se dijo a sí mismo que lo que estaba sintiendo ahora con su esposa ya lo había sentido muchas veces y con demasiadas mujeres. Él sabía que no era correcto lo que había hecho, pero ¿quién se lo decía antes de tiempo? Este libro nos habla para que nosotros nos cuidemos, porque el sexo no es solo para satisfacernos, tiene muchas consecuencias como las enfermedades, el embarazo. Después del embarazo no deseado viene el aborto, que es un asesinato tan cobarde, porque el niño adentro de ahí no se puede proteger, no se puede defender. En fin, tantas cosas que este libro nos deja muchos mensajes. También nos dice que la práctica del sexo inadecuado es mala, porque si nosotros estamos practicando el sexo a cada rato, lo tomamos tal vez como un deporte, algo así como, más bien el sexo adicción, es una enfermedad, más que todo mental, porque el joven no hace más que pensar en solo tener relaciones sexuales, en estar esperando ya ligarse a la próxima víctima y tantas cosas que piensan. Esta enfermedad es más mental. Yo pienso que si los jóvenes se concentraran más en lo que hacen, no sé, tal vez el estudio, el trabajo y todas esas cosas, evitarían tener tantos embarazos o tantas enfermedades que hasta ahora son grandes los números de casos como del SIDA, de los abortos. Esto empieza desde la educación en la casa, depende cómo los educaron, si nunca les hablaron sobre el sexo, desde muy pequeños se metieron a la vida esta del sexo activo, tantas cosas que influyen para que nosotros nos cuidamos.